Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es María Corozo Armas, soy estudiante de medicina este 2024 en el Hospital Naval y voy a proceder a la exposición de mi caso clínico. A nivel de la presentación del paciente, tenemos un paciente masculino de 65 años de edad con una profesión activa de médico. Esto quiere decir que ejercía hasta el momento de su internación, totalmente independiente, vive solo y como datos de importancia a acotar, es alérgico a la penicilina, con antecedentes de hiperplasia prostática benigna y una hipertensión arterial controlada. A nivel de motivo de consulta, vemos que el paciente concurre a una guardia distinta del Hospital Naval, llevado por sus familiares, el día 3 de marzo por una pérdida súbita de la conciencia y recuperación rápida. Bien, el familiar indica que poseía una pérdida del control postural, émesis, tensión arterial de 70 a 40 milímetros de mercurio, que después de 2 gramos de sal llegó a 110/60. Además, el familiar alega que el paciente perdió unos 15 kilos en 2 meses y se le observa un deterioro sensorio en su llegada. Como examen complementario, el hospital le realiza una tomografía computarizada donde se puede observar una uronefrosis bilateral con un riñón izquierdo normoposicionado y un derecho pélvico. Se puede observar una vejiga engrosada con signos de lucha, pero una sonda vesical con buen ritmo. En la realización de los estudios, desde el momento de ingreso hasta su derivación, que fue del 3 de marzo al 7, se observa un grado de deshidratación 3, una creatinina de 8,69, una urea de 283 miligramos de cilitro, anemia severa con azuados elevados y acidosis metabólica severa, por lo que se procede a hacer rehidratación, transfusión sanguínea y en la evolución de los días, si bien el paciente se encontraba en un estado lúcido, por una sonda vesical con hematuria, la persistencia de los azuados elevados, deterioro del filtrado glomerular, se dice que podría tener probablemente un síndrome urémico hemolítico. Más lo anterior mencionado, se decide derivar al Hospital Naval por una diálisis de urgencia. Como sospecha colocan que tenía una insuficiencia renal crónica reagudizada. Una vez llegado al Hospital Naval, se le hacen los respectivos estudios de laboratorio, donde nos encontramos que a nivel de relevancia tenemos un pH de 7 por 30 milímetros de mercurio, un dióxido de carbono de 26,3 milímetros de mercurio, un bicarbonato de 12,7, bastante bajo, y el exceso de bases nos da menos 12,4. A nivel de urea y creatinina, vemos que la urea está en 283 y la creatinina de 8,69. Bien. A nivel del seguimiento, yo me encuentro con el paciente. Cabe destacar que era un paciente totalmente lúcido, una persona muy sociable, dispuesta a hablar, a explicarte su situación, y era muy fácil poder hablar con él y seguirlo, ¿bien? Entonces, el día 8 de marzo, este se interna y se le empiezan a realizar diálisis una vez al día con mejoría clínica. El día 11 poseía niveles de urea de 141 miligramos de decilitro y de creatinina de 5,86 miligramos de decilitro. El día 13, este se le detecta una colonización de Staphylococcus aureus en el catéter de Cook, él lo tenía del lado derecho, por lo que se le hace un cambio al lado izquierdo y se le indica cefazolina intravenosa una vez al día, posdiálisis por 14 días. El día 14, la urea estaba en 62 miligramos de decilitro, o sea, muy cerca del valor normal, con una creatinina de 4,35. Del día 15 al 24, ve que no hay grandes novedades, simplemente se está esperando que se termine el tratamiento antibiótico para que pueda irse a casa. El paciente indica que tiene una indicación de diálisis de 3 veces por semana y una vez se vaya, por supuesto, y una indicación para la operación de hiperplasia prostática benigna en unos 2 meses una vez que haya mejorado su función renal. Pues se indica que la causa de la uronefrosis que tuvo era por problemas de la micción que daba la hiperplasia prostática, que efectivamente yo hablando con él me explicaba que él sabía que tenía estos problemas de micción, que eran por la próstata, pero debido a su laburo de médico, él estaba más atento a la parte de laburar que de cuidar por su propia salud, se descuidó con esto y bueno, sucedió toda esta situación, ¿bien? Pero estaba indicado eso, ya se iba a ir a su casa para una diálisis de 3 veces por semana y la siguiente operación. El día 25
se le detecta una desmejoría clínica bastante elevada. Si bien el paciente se encuentra en un estado lúcido, los exámenes de sangre se pudieron observar una urea de 172 miligramos de cilitro, una creatinina de 7, casi el mismo nivel que cuando ingresó, una hemoglobina de 6,8, y se le indicó que tenía que continuar con la diálisis a nivel de internación. El tratamiento de cefazolina aún no había finalizado, era hasta el día 27, y las transfusiones de sangre tuvieron que hacerse por la hemoglobina de 6,8 hasta la mejoría de la hemoglobina. Así que se mantuvo internado y se están continuando los estudios buscando una explicación y solución de lo sucedido. Incluso se le indicó un nuevo hemocultivo para ver si podía tener alguna colonización. La realidad es que también este paciente tuvo un periodo de unos 2 días donde no se le hizo la diálisis, que también podría haber sido la causa de su desmejoría clínica, pero la realidad es que a este punto el paciente ya estaba agotado. Yo cuando hablé con él nuevamente, vean que él ingresó acá el día 8, pero realmente está ingresado el día 3, y la desmejoría clínica donde le dijeron que iba a seguir iba a ser el día 25. Él para el mes de abril seguía internado y llegó un punto en donde su estado mental se había deteriorado muchísimo. Alguien que era totalmente sociable, dispuesto a hablar, los primeros días de internación ya no quería hablar. Se sentaba todo el día mirando hacia la ventana, no estaba dispuesto a la comunicación. Y las últimas conversaciones que pude tener con él, que fueron muy limitadas porque él realmente no quería hablar conmigo, me indicó de que se iba a dar de alta voluntad y se iba a ir de un hospital más cercano a su casa. Acá agregué algunos de los fármacos que consumía el paciente, como bloqueantes cálcicos, pantoprazol, ácido fólico, tansulosima, que es el medicamento para la hiperplasia prostática, solifenacina, que es para la vejiga hiperactiva, y la cefazolina, que era la que tenía que terminar para el tratamiento de Staphylococcus aureus. Bueno, lo que sucedió es que efectivamente no pude seguir haciendo un seguimiento del paciente porque él decidió no terminar el tratamiento del Hospital Naval, se dio de alta voluntaria y se fue a un lugar más cercano a su hogar, ¿no? Esto nos lleva a este tema, que es la afectación del estado mental en el paciente internado, porque yo les estoy indicando que al inicio de la internación tenemos un paciente totalmente lúcido, extrovertido, y terminamos encontrando a alguien que ya no quería hablar contigo, que tenía una verbalización lenta, no te miraba la cara, se sentaba mirando hacia la ventana, como con ese deseo de salida, de escape del lugar. Y yo marco en esta diapositiva distintas cositas que son redundantes, ¿no? Porque la realidad es que sí se ha visto que la afectación del estado mental en el paciente internado es real y le tiende a suceder a la mayoría de los pacientes. Si bien puede ser, se va a ver mucho más en personas de mayores edades, personas que tengan mayor tiempo de internación, es algo que puede afectar a cualquier edad. Bien, vamos a ver que esto está asociado con el abandono de la zona de confort, como lo es el hogar, la pérdida de la rutina diaria, el poco ofrecimiento de estímulos que da el hospital, los procedimientos y horarios hospitalarios desorientadores, la cantidad de tiempo de internación, que es muy importante esto, y por supuesto si la internación es en terapia intensiva, esto va a intensificar la afectación del estado mental. Hay que pensar de que estos son pacientes que tal vez venían de una rutina diaria movida, de su propia zona de confort, a un hospital en donde tienen que estar internados, muchas veces acostados o con la incapacidad de movimiento dependiendo de la situación que los llevó, alejándose de su zona de confort, dejando sus objetos personales, su ropa, que también es marca de identidad, a estar en una habitación que a veces ni siquiera tiene ventana, generando desorientaciones a nivel del tiempo y espacio, muchas veces con compañeros que están en situaciones muy distintas a las de ellos, porque capaz ponen un paciente que está totalmente lúcido con un paciente que está en un estado terminal. Entonces, alguien como nuestro paciente, ¿no? Que tenía una vida bastante ajetreada, es médico, se dedicaba a esto todo el tiempo, pasa a estar acostado en una cama, no haciendo nada por más de un mes, porque estuvo más de un mes de internación, en donde muchas veces se les altera el ritmo circadiano porque se les altera la parte de sueño vigilia, la secreción de melatonina porque muchas veces están expuestos a la luz,
la alteración del mismo sueño, no duermen bien, más que muchas veces se les hacen procedimientos nocturnos e incluso los mismos horarios de comida se les pueden ver alterados, en donde tal vez el paciente iba a comer, pero se le tiene que hacer alguna evaluación y cuando vuelve la comida ya está fría y no desea comerla. Por supuesto, como yo marco acá también, ¿no? En terapia intensiva esto se ve mucho más marcado porque es mucho más invasivo, están a estímulos mucho más elevados. Si bien hay muchas cosas que no se pueden cambiar porque son parte de una internación, hay algunas cositas que tal vez podríamos mejorar un poco, como es el ofrecimiento de mayores estímulos, si el paciente tiene la capacidad de moverse, que pueda caminar un poco más alrededor del hospital, que por lo menos en el Naval tengo entendido de que esto sí es un poco más permisivo porque el paciente con el que estaba internado lo tendía a hacer de vez en cuando porque podía caminar, pero realmente la afectación del estado mental es algo que se tiende a ver a nivel del paciente internado y que a veces también incluso sería bueno que estuvieran acompañados de ayuda psicológica muchos de estos, ¿no? Porque son situaciones que son de desadaptación y no son difíciles de gestionar. Está confirmado de que muchos de los pacientes terminan con estados de ansiedad, depresión y a veces incluso terminan con estados postraumáticos. Entonces, está bueno también tener en cuenta que esto sucede y si nosotros tenemos la capacidad de ayudar a que esto mejore un poquito, no está mal. Gracias.